Hola, soy Rubén Elio Iriarte Bettini. Quiero contar un episodio que me ocurrió en mi vida para dejar esto lo más claro posible para quien lo quiera ver. El hecho más grave ocurrió en 1982, precisamente en marzo, a fines de marzo de 1982. Para contar esta historia no solamente me voy a valer de mis palabras, sino en estos años he preservado documentación que dentro de mis relatos voy a ir presentando para que quien los quiera ver no solamente piense en lo que yo les voy a contar, sino que lo vayan comprobando fehacientemente con las documentaciones, escrituras, grabaciones, publicaciones periodísticas y algunas grabaciones que son de mucha importancia. En principio va dirigido a mis familiares directos, como mis nietos puntualmente. La historia empieza con mi relación de un amigo que tenía yo en aquella época, amigo que fue cliente, después amigo que era gasista, Alfredo Chapela. Solíamos hacer viajes de vez en cuando, él para comprar artículos de gossip, aprovechaba mis viajes habituales que yo hacía a Rosario y Buenos Aires, y se creó una amistad. En una oportunidad me dice, Rubén, dice, yo estoy por hacer algo muy importante que para mí sería salir, cambiar mi vida completa. Me han hecho una propuesta, qué sé yo, bueno, de hacerme cargo del matadero, de Rufino. Lo escuché, pero no quedó ahí la cosa. Al poco tiempo me dice, ganamos la licitación, pero para que a nosotros esa licitación sea efectiva, nos exigen una garantía. Y a mí me pareció razonable. Digo yo, ¿cómo le van a dar una licitación, le van a otorgar, sin desmerecerlo? Por Dios, no quiero desmerecerlo en absoluto, pero tiene que haber, es como un local o un inmueble que se alquila, siempre se exige una garantía. En este caso es lo mismo. No había suficiente respaldo como para garantizar la conclusión o la ejecución de un frigorífico. Era mucha inversión y la municipalidad le daba todas las posibilidades. Y me dice, vamos a precisar una garantía. Y cuando me dice vamos, me dice, sí, vamos, vos y quién más. Entonces ahí me des cuenta, el gallego de la barraca, que yo lo conocía por supuesto, y Pedro Oscar Cabo de Vila, que no lo conocía prácticamente nada a Pedro Oscar. O sea, tenía alguna referencia de los Cabo de Vila, de los demás, los primos y eso, pero de él muy poco. Y ahí me interiorizo. Le digo, escuchame, pero Pedro es empleado ejecutivo de la municipalidad y él es socio. Sí, pero él no va a figurar, me dice, para nada. ¿Y cómo es? Bueno, me cuenta los detalles. Vi el monto, yo ni me imaginaba, era un monto demasiado importante. Era una responsabilidad muy importante, a pesar de que yo estaba acostumbrado a manejar números importantes, me pareció excesivo. Lo que le pedí, le digo, mira Alfredo, dame por lo menos hasta mañana para contestarte. No te olvides que es un riesgo importante, que ustedes pueden lograrlo hacerlo. No, me decía, si esto es un muy buen negocio, nosotros lo vamos a hacer. Me lo aseguraba, muy convencido, por supuesto. Venía muy influenciado ya por la otra parte, que después con el tiempo yo me di cuenta que las influencias eran de Pedro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos creando como unos códigos que realmente hoy en día no se tienen muy en cuenta, que cuando se le debe dar una mano a alguien es cuando la precisa. Y yo digo, si un amigo, yo era amigo de él, necesita que le dé una mano de esta magnitud, digo, lo voy a tratar de ayudar, voy a tratar de cubrirme. Al otro día le digo, mirá, no tengo inconveniente, yo te voy a ayudar, no te voy a decir que no. Pero no te olvides que vos no sos solo. Yo necesito un contradocumento a medida que estén las cuotas de que
firme también Petro también, a pesar de que sea secretario de Hacienda, jefe de gabinete, el puesto que tenga dentro del municipio, no me interesa, pero él tiene que firmar. Entonces me lleva, digo, y delante mío. Entonces vamos, un día me invita, el otro día, o no sé cuántos vamos, y me firma todos los contradocumentos. Terminado esto, me vengo con los contradocumentos, firmo la garantía. Me hicieron ir 2 veces a firmar porque no podían creer, se ve alguno. Me hicieron ir, firmé una vez en privado y después me hicieron ir nuevamente a hacer otra firma delante, no sé de quién en ese momento. Me olvido, es así como les digo. Una vez firmado eso, yo me olvido y me dedico a atender mi negocio. Hacia 1980, Refrigeración Iriarte, fundada en 1968, era una de las firmas más importantes de la zona y la región. Dedicada a la venta de instalaciones comerciales para establecimientos relacionados con la producción alimenticia, poseía la representación de importantes marcas y su propia línea de fabricación de heladeras, cámaras de frío, bateas y hornos, entre otros productos. Con soluciones comerciales entregadas llave en mano, contaba con un gran equipo de vendedores, con hojas de ruta de preventas y ventas y sucursales distribuidas en varias localidades del centro del país. Sus oficinas administrativas en Rufino, en la calle Catamarca, poseían equipos de cómputo y administración contable que en ese momento solo se veían en grandes empresas. La solidez económica y el impulso de su gerencia le permitió diversificar sus inversiones e incursionar en otras actividades, entre ellas varios emprendimientos inmobiliarios y productivos. La sociedad cesa su actividad hacia el año 1991 y con parte de sus activos se crea la fábrica de cremas heladas Montebianco, Sociedad Anónima. Al año y medio, cuando ya tenía en tratos 2 o 3 posibilidades, tengo una entrevista con Alfredo, o sea, él de nuevo me viene a visitar. Como dije anteriormente, para mí no existía ni el matadero ni la municipalidad. Me dice: Rubén, tenemos un serio problema, no podemos hacer el frigorífico. Y bueno, ¿y qué problema hay? Piérdanse la licitación, han trabajado 1 año y medio y dedíquense a otra cosa. Muy simple, vos me devolvés lo mío, yo te devuelvo los contradocumentos y amigos como siempre, Alfredo. No, me dice, el problema es que esta licitación se hizo oficial, no solamente a través de la municipalidad, sino a través de la provincia, y hay que hacer el frigorífico o pagar la multa. Y la multa, yo ni enterado, y la multa es prácticamente como hacer el frigorífico. O sea, me dio un monto y yo lo evalué, más dicho, él no me lo dijo, rectifico, yo lo evalué y vi que era demasiado importante, era tanto como la inversión que yo pensaba hacer. Estamos hablando de en aquella época los campos no valían lo que valen hoy, convengamos para ubicarlos ustedes. Hoy un campo vale $15.000, en aquel momento valía $1.500, $2.000 el hectárea, dolarizándolo para ubicarlos. Bueno, eso fue bastante un balde de agua fría y con hielo encima, porque digo yo, estoy en el momento de pasar un paso a costado de mi empresa, tener algo para retirarme y ahora me vengo con este problema. En eso, Alfredo siguió insistiendo, viniéndome a visitar, no fue una vez, sino fueron muchas veces, y en todas esas visitas me fue diciendo: mirá, Rubén, que es un buen negocio, que esto, y me daba por supuesto traía los machetes, que después yo saqué la conclusión, dados por Pedro, porque él no tenía tanto, digamos, no conocía tanto de números como conocía, y de finanzas conocía este otro muchacho. En esa no me hacía mucha mella que fuera buen negocio, porque yo ya tenía mi negocio, pero sí me tocó un poco cuando me dijo, aparte, dice, tenemos más o menos darle trabajo a mucha gente, y yo estuve evaluando y saqué la conclusión de que el trabajo que le dábamos acá a Rufino eran aproximadamente 100 personas, 100 familias. Y yo soy nacido en Rufino y voy a morir en Rufino, hasta el punto que ya voy a cumplir 74 años y pienso morirme en Rufino, o que me entierren en Rufino. Entonces, digo, no,
1000 hectáreas de campo, 1270 puntualmente que tenía tratada para comprar, le doy trabajo a 5 personas. Haciendo un frigorífico, le doy trabajo a 100 familias. Eso me decidió a decirle, a evaluar la propuesta. Esto no se hizo en un rato, sino que tuvimos varias entrevistas. Otra entrevista que todavía, como si fuera hoy, lo hacemos en la casa, en una pieza que tenía él, con Alfredo. Le digo, bueno, que necesito que estén todos ustedes juntos. Estaba Pedro, estaba el gallego y estaba él. En esa entrevista, lo estoy viendo, nos sentamos en unos cajones vacíos de verdura. Estábamos tratando ni más ni menos que un frigorífico sentado en la cajona de verdura. Porque Pedro no se quería dejar ver. Ejecutivo de la municipalidad y demás, bueno, no tuvo inconveniente, yo total, el que firmaba era yo y quien tenía que perder era yo, porque en aquel momento Alfredo trabajaba, aparte de lo que hacía en el matadero, trabajaba en el barrio de Cibeles haciendo las instalaciones de gas, cuando se estaba haciendo, antes o después. El gallego andaba con su barraca ahí tironeando con los cueros. Pedro, empleado de la municipalidad, teniendo un Peugeot todo destartalado y una casa en la calle Juan B. Justo, no sé si la había pagado o no. Pero esa era la realidad de la situación. Esa fue la realidad de la situación que me llevó a ver que lo único que tenía ahí una solvencia para hacer esto o para pagar la multa de no hacerlo era Rubén Iriarte. Pero yo no tenía el conocimiento para manejar animales vivos, faenarlos, posiblemente para comercializarlos, sí, porque andaba en la comercialización, o armar un sistema de ventas y de preventas. ¿Y quién puedo pensar en nadie que conozca? Bueno, yo tenía un cliente en Rufino, que era muy buen cliente, era uno de los mejores de Rufino en su forma de faenar, en su forma de cortes, a tal punto que hacía muy poco tiempo me había comprado. O sea, lo último que había salido en refrigeración y en sistemas de venta y de comercialización de carne para una carnicería lo tenía él. Entonces, en la primera entrevista fue totalmente un desastre, porque no lo quería ni ver a Pedro Cabo de Vila, que yo ni lo sabía, para nada. Era una enemistad que tenían, y un poco también con Alfredo, y yo no sabía de qué venía esa enemistad, pero resulta que él, con el padre y el hermano, habían querido hacerse cargo del matadero, no de hacer un frigorífico, porque en un principio la licitación fue para hacerse cargo del matadero y en el mismo matadero hacer el frigorífico. Esa era, digamos, la idea de la municipalidad y un poco de Pedro también. Logré convencerlo de que me acompañara. Me dijo entre nuestras charlas que él no tenía capital para este emprendimiento. Ahí fue cuando yo le dije, no te preocupes, yo necesito a alguien que tenga un profundo conocimiento de la carne y del ganado en pie, tanto en pie como faenado. Pedro no podía figurar. Siempre dijo, por mí no hay problema, no puedo figurar, pero yo no figuro, yo voy con cualquiera de Alfredo o el gallego, yo me arreglo con ellos. Él no figuraba, era nadie. Él no, yo no tengo problema. Así fue. Bueno, se me ocurre hacer una SRL. Bueno, dice Pedro en eso, que era especialista, yo hago la SRL, bueno, hacela, hace un borrador, la leemos y ponemos los porcentajes. Para darle un marco legal al emprendimiento, Rubén Helio Iriarte propone encuadrarlo como una sociedad de responsabilidad limitada y Pedro Oscar Cabo de Vila se ofrece a gestionar los aspectos legales y administrativos. Ante la falta de efectivo de los demás socios, Rubén concibe la creación de cuentas de capital privadas. En dichas cuentas, cada socio ingresaba con un aporte monetario de entre el 10 y el 25%, que era asentado como deuda para después acreditarle a cada uno el porcentaje correspondiente a medida que el frigorífico empezara a dar utilidades. Así, las ganancias del frigorífico serían repartidas en función de las cuentas capital independientemente del aporte real de cada socio. En otras palabras, todos, menos Rubén Helio Iriarte, se llevaban dinero sin haber invertido prácticamente nada. Una vez que nosotros formamos la SRL, conformamos la sociedad, llegó el momento de decidir qué íbamos a hacer.
Entonces, en la reunión posterior, ya siendo todos socios, por igual, charlar igual, cambiar opiniones, se abre, por supuesto, empezábamos con el libro de acta, como corresponde cada reunión, como se hace en una sociedad anónima, como se hace en un club, cada reunión lleva su acta, bueno, armamos la documentación. Planilla, yo estaba acostumbrado a manejar ese tipo de cosas, planilla de entrada, salida con todos los movimientos, que yo me iba a encargar de verla una vez por semana o día por medio. Una vez que quedó armado todo ese circuito, porque no nos olvidemos que el matadero municipal, posiblemente ustedes nunca los han tenido, ya estaba explotado por Alfredo y el gallego Martínez en ese momento. Entonces eso generaba cierta utilidad. También se puso el matadero municipal como corresponde, o sea, se blanqueó todo. Una vez conformada la firma Marú SRL, se debía resolver dónde construir el frigorífico. Lo construían donde estaba el viejo matadero, zona muy baja e inundable, o buscaban otro lugar. Un propietario de algunas hectáreas a la vera de la Ruta Nacional 33, lugar ideal para el proyecto, es contactado por los socios y se consigue adquirir las tierras a buen precio. En principio se le compraron un par de hectáreas. Era suficiente para hacer el frigorífico. Pero después, en charlas así, cuando yo empecé a investigar un poco más, a asesorarme, las hectáreas estaba bien y sobraba para hacer la sala de faenamiento, sí, y para tener los corrales y todo. Pero si teníamos que hacer, después, cuando se agrandara, porque mi intención ya de entrada nomás fue hacer las cosas como corresponde. No hacer un frigorífico de cuarta categoría, sino hacerlo de primera categoría con tráfico federal de carne. Y cuando yo me entré a tomar el conocimiento de que un frigorífico de primera categoría con tráfico federal de carne, ¿qué significa para los que desconocen tráfico federal de carne? Que se puede faenar en cualquier lugar de la República Argentina y vender en Ushuaia o en Salta o Tucumán, donde sea, o sea, en toda la República Argentina. Eso era mi intención, llegar a ese nivel. Para interiorizarse en el tema, Rubén Elio realiza viajes a conocer otros frigoríficos en Mercedes y Rosario e incluso visita firmas en ciudades de Brasil como San Pablo y Curitiba. Para su construcción se aprueba el proyecto del arquitecto Vicente Galíndez, quien tenía como antecedente importante haber hecho los planos y la obra de un frigorífico del que él mismo era accionista. Le digo, Vicente, yo necesito no solamente que me haga los planos del frigorífico para tráfico federal de carne, que le agregues a los dichos planos zona de despostes y empaquetado de carne, aparte de las cámaras. Todo preparado para arrancar del primer momento que hacemos el primer cimiento, tenemos todos los planos hasta terminar el proyecto completo. Digo, sí, lo puedo hacer, es bastante trabajo, son mucha cantidad de planos, no importa, vos hacés un presupuesto por todo. No obstante, le digo, como yo ando instalando negocios, supermercados, bueno, mi negocio es de refrigeración y de arte de hace muchos años, tenía conocimiento de eso, de máquinas y de fabricación de cosas, quiero fabricar la mayor cantidad de máquinas posible, sobre todo lo que involucra acero inoxidable, que en esa época era algo casi desconocido, salvo algunos privilegiados, industria privilegiada lo tenía. Me dice también, sí, quiero el detalle de los palcos, del cajón de noqueo, pormenorizado y con los planos. Me pasó un presupuesto por eso y realmente era un precio muy elevado. Hoy no se me ocurre qué número sería para ubicarlo, pero un precio muy elevado. Entonces le hice ver, en la próxima reunión, porque me gustaba rendir cuenta de todos mis pasos, le digo, mire, esto es así y en este caso me propongo armar un taller y una fábrica para fabricar todo en el mismo predio una vez que esté las paredes prácticamente terminadas del techo puesto del frigorífico. Bueno, me aceptaron. En la primera tanda de plano, por decirlo así, lo digo con las manos, la pila de FIT y eso que era el principio.
Con el know-how técnico y operativo de Refrigeración Iriarte, la totalidad del equipamiento de acero inoxidable, como los palcos y el cajón de noqueo, serían construidos por la misma empresa dentro del predio. De igual manera, se levantaron los cercos perimetrales, se montó un taller mecánico y se armaron las mangas y corrales, con una importante reducción de costos. En ese interín, como Alfredo trabajaba de empleado, le digo, bueno, ahora vos que vamos a empezar la obra, te instalás en la casa y nosotros te pagamos un sueldo como un obrero más. De esa manera lo arreglamos. Alfredo se trasladó a esa casa, llevó parte de sus cosas, estaba muy bien, muy cómodo, nosotros aprovechábamos en la casa, teníamos siempre un socio y a la vez alguien de mucha confianza que nos controlara. Controlaba no solamente el trabajo, sino la cantidad de camiones que hacían, la tierra que llevábamos, los ladrillos que íbamos comprando. O sea, teníamos una persona que estaba cuidando, por supuesto que cobraba. Era parte de su utilidad que podía llegar a tener el frigorífico, él cobraba un sueldo. El 20 de septiembre de 1981, aprovechando la visita de autoridades nacionales y provinciales con motivo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, se inaugura oficialmente el frigorífico Marú SRL, una empresa con el orgullo de haber sido ideada, construida y administrada por rufinenses. Pedro, cuando nosotros arrancamos, él era secretario de Hacienda, secretario de Gobierno o jefe de gabinete, cualquiera de las figuras más altas que había en ese momento. A medida que empezamos a trabajar, avanzando, empezó a sugerir que él no podía seguir trabajando en el municipio. Bueno, le digo yo como le comenté en principio, no quiero ser reiterativo, tenía suficiente espalda como para tener otra persona más en mi administración. Le digo, muy fácil, le digo yo, te venías a trabajar conmigo en relación de dependencia, como correspondía, tenés los aportes, te pago un sueldo jerarquizado y después lleva a la administración porque ya era mucho lo que llevábamos. Nosotros en Marú ya se había agrandado, había que dedicarle 4 o 5 horas. También con eso que te pago yo y aparte de lo que vos sacás de Marú, podés vivir bien, le digo yo. O sea, tenés prácticamente 2 ingresos. En ese momento empezó a trabajar con nosotros y fue una primera llamadita que no le di importancia. Paride me dice, vas a venir a traer a ese personaje acá con nosotros, me dice Paride. Le digo, Paride es un empleado, depende de mí. Quiero destacar que papá me había manifestado también, que él lo conocía, y me dijo que no me metiera en ningún tipo de negocio con Pedro Capdevila porque era una persona no confiable y me dijo otras cosas más. Son casi irreproducibles. Lamentablemente yo cometí el grave error de llevarlo y él se interiorizó de todo el movimiento de la empresa. Una vez que él vio eso, empezaron a surgir pequeñas disidencias con él. Sobre todo, por costumbre, nosotros cuando hacíamos las actas, él redactaba las actas. O sea, lo que nosotros hablábamos en las reuniones, transcritos después en las actas, era distinto. Siempre había alguna pequeña cosa que no coincidía con lo que habíamos hablado. Siempre había algo que él le agregaba, que en el tiempo eso lo iba a ir rescatando y lo iba firmando y favoreciendo a él. Cuando él era nada más que un empleado administrativo de mi empresa y otro empleado de frigorífico. En un momento dado, en las oficinas mías, que las tenía en el piso de alto, o sea, tengo salida por calle Rosabuz y Catamarca, ya se habían ido todos, nosotros teníamos por costumbre, yo pasaba y él estaba ahí, y me hace una sugerencia, que fue el momento que yo me empecé a poner mal con él. Esto con el tiempo, si vos querés, lo manejamos. Primero Gallego y después quedamos vos y yo y nada más. A pesar de su buen funcionamiento y excelente desempeño económico, pronto comenzaron los problemas. Estábamos andando muy bien, pero empezaron las diferencias con Pedro. Muchas diferencias, ya eran diferencias, ya había que yo tenía que estar casi
haciéndole guardia permanentemente porque era muy difícil controlar, donde él podía meter algo, metía algo, entonces ya empezó lo que le digamos en la sociedad un roce constante que no era bueno en absoluto para nada con él. Decidimos, juntamente con Edgar, Alfredo y yo, desvincularlo. Era un empleado. Pero ¿qué pasó? En esa reunión pasó algo muy feo, sobre todo para mí. Ya empezó la diferencia. Cuando hacemos la reunión, hacemos la votación, que estaba él, por supuesto, presente, le comunicamos la decisión y le decimos, bueno, dice, esto lo tenemos que llevar a una votación. Si bien es cierto que las cuentas particulares que debían todos ellos no eran socios, eran en la SRL las acciones estaban, las debían, pero figuraba el nombre de ellos. Eran cuentas particulares, vuelvo a referirme a las cuentas que yo había inventado. Entonces cada uno, el voto valía por el voto, debiera o no debiera la cuenta. Cuando vamos a la votación, ¿qué ocurrió? Hago una pausa porque ese día ya empecé a sentirme mal con todo lo que yo había hecho. Edgar Fruga lo apoyó a Pedro Oscar Capdevila. Dijo, no, yo opino lo contrario, que él tiene que continuar. En ese momento me di cuenta que empezamos a agrandarse la grieta, que en principio era una grieta chica, se empezó a agrandar la grieta con ellos. No con Alfredo, que Alfredo siempre no cambió nunca de sus códigos morales y de amistad. A tal punto que Alfredo se molestó tanto que dijo, no, dice, yo con esto voy a iniciar una demanda laboral, como empleado, no como socio. Y la inició. Hacia marzo de 1981, con el frigorífico funcionando casi a pleno y rindiendo dividendos, comienza un ida y vuelta de cartas, documentos y problemas legales entre los socios. Mientras tanto, la administración de Marú SRL aún estaba en una oficina dentro de la sede central de Refrigeración Iriarte, compartiendo parte de sus instalaciones y haciendo posible el acceso a las mismas del personal de ambas firmas. Conocía todo el movimiento nuestro, todo el movimiento de la firma Refrigeración Iriarte, al dedillo, porque él había estado manejando todas las cuentas corrientes y conocía todo como correspondía. Teniendo llave, porque se empezaba como Semarú, la faena se empezaba a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4, tenía que haber alguien, por ahí había un llamado, tenía que tener llave, por supuesto. O sea, y nosotros ahí, en esas oficinas, teníamos prendas, documentos, nota de ventas, todo el movimiento y todo el respaldo legal que podía tener una empresa para cobrar 1.500 cuentas corrientes, aproximadamente, por 1.000. Está el detalle en la sábana del listado de cuenta corriente, que todavía creo que la conservo. Equivalía a una suma en aquel momento, si la trasladamos ahora, en aquel momento en el 81 eran 600, 700 mil dólares, hoy sería, porque lo valorizamos, sería 1,5 millones fácil o 2. Era lo que teníamos de cuenta corriente. No había arreglo, no se arreglaba con Alfredo, seguía trabajando en la planta, pero a pesar de todo no se llegaba a un arreglo. Conmigo él tenía muy buena relación, Alfredo, no así con los otros socios, hasta que un día de marzo, de fines de marzo, 28, 30 de marzo, yo ingreso a la oficina, me convoca Pedro. Me llama a su oficina, estaba él solo, dice, disculpame, cerrá la puerta, tengo algo que decirte. Y me dice, cuando te vayas de acá, revisa toda tu parte de respaldo que tenés para cobrar todas las cuentas corrientes. Aparte de eso, no te olvides que vos estás un poco mal parado con el AFI, que en aquel momento el AFI estaba apretando, no tanto como ahora, pero ya se hacía notar y tomaba medidas bastante serias. Fíjate que no estás bien parado con el AFI. Después quiero que charlemos con vos. Fue en ese momento que más o menos me di cuenta de lo que buscaba él, me di cuenta a dónde quería llegar,
fue el último momento que casi pierdo la calma. Pero, no sé cómo, me retiré, medio sacado, medio nubilado, no me imaginé la magnitud de lo que había hecho. Yo tenía teléfonos, yo había instalado un sistema de comunicaciones en aquel momento, le estoy hablando de marzo de 1982, que no existían los sistemas de comunicaciones ahora, era lo último que había. Teníamos intercomunicadores, había 8 intercomunicadores, tenía intercomunicadores enfrente, en la sala de repuesto, en los talleres, en los depósitos, o sea, estábamos todos comunicados. En las oficinas, cada uno de sus oficinas, sus escritorios tenía su teléfono con su intercomunicador. Don Gazzani tenía una oficina, que él era mi tesorero, tenía una oficina solo para él, con todas sus comodidades. Estaba la otra oficina de la parte de cuenta corriente. Me voy enfrente y de uno de los teléfonos de los internos le digo: don Paride, hágame el favor, fíjese cómo estamos con las prendas, el nombre de un cliente cualquiera, búsquemela que quiero revisar esa cuenta corriente. Y nosotros teníamos todo muy ordenado. Entonces don Paride no esperó que yo le volviera a llamar y se traslada enfrente y me dice: Rubén, dice, le tengo que decir algo, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, don Paride? Están todos los archivos vacíos, no hay nada. No podía. ¿Cómo que no hay nada, don Paride? No hay nada, Rubén, no hay nada. ¿Qué hizo usted con todo eso? No le pude decir de dónde venía la mano. Absolutamente. No pude decirle nada en ese momento. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me habían robado esa noche todo? No. Entonces, bueno, Paride, no se preocupe, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo llamo a Pedro. Y Pedro sale afuera. O sea, me dice: no, Rubén, yo quisiera hablar con vos afuera. Y me dice: mirá, ¿dónde nos juntamos esa primera vez? En la entrada, en el ingreso, Catamarca 565, al lado de donde está ahora el Supermercado Oriente, en el ingreso justamente del Supermercado Oriente, estaban los vehículos nuestros que estaban parados ahí, por ahí pasaba alguien, y me dice: no, nosotros no podemos seguir así como seguimos. ¿Cómo nosotros? ¿No me estás hablando por vos o por alguien más? No, yo estoy hablando de nosotros, yo te voy a decir, ¿a quién estás involucrando? Yo lo apuraba. O sea, no sos solo vos el que hiciste este error. No, escuchame, calmate, bla, bla, con esto, y me quería hablar, calmate, esto lo vamos a arreglar, no te preocupes, hablate. La charla propia del delincuente hábil para hablar. El delincuente de guante blanco, llamémoslo así. No, calmate, Rubén. ¿Qué es lo que pretenden? Nosotros queremos comprarte la parte tuya de frigorífico, que queremos llevarte porque esto se iba dilatando demasiado, carta, documentos. Está bien, yo quiero una reunión con todos ustedes, pero le digo yo, pero déjamelo pensar a ver qué es lo que voy a hacer.